Buenas tardes a todos. Con gusto procedemos a la clase de Derecho Mercantil 3 de las secciones C y D. Hoy va a ser la misma clase para las dos secciones por motivos de... Les decía que hoy va a ser la misma clase para las dos secciones por motivos de horario. Con las disculpas del caso, y entonces vamos a hablar de dos contratos diferentes. Buenas tardes, Luis. Bienvenido. Vamos a hablar de las cartas órdenes de crédito. Están contenidas en el artículo 750 al 756. Por favor, lo importante de este contrato, que tiene poca aplicación, es no confundirlo con el contrato de crédito documentario o cartas de crédito, que ese sí tiene mucha aplicación en la práctica y lo vamos a ver en una clase posterior, y que es necesario que ustedes nada más conozcan que existe en el código, pero no tiene mayor aplicación práctica. El de cartas órdenes de crédito. No confundir cartas órdenes de crédito con las cartas de crédito o crédito documentario que está en la sección séptima. Aquí estamos ahorita en la sección quinta del Código de Comercio, de los contratos mercantiles en particular, y concretamente en la parte que habla de las operaciones de crédito, ¿verdad? Capítulo 4, operaciones de crédito. La sección primera es la apertura de crédito, la sección segunda, el descuento, la sección tercera, el contrato de cuenta corriente, la sección cuarta, el reporto que vimos en la clase pasada, y la sección quinta, cartas órdenes de crédito. Carta orden de crédito no es más que una sencilla carta que le manda un comerciante a otro, solicitándole que le proporcione a un tercero, que es el destinatario, el beneficiario de la carta de orden de crédito, que le entregue una cantidad de dinero. Sea por la razón que sea, yo tal vez tengo relaciones comerciales con la persona en otra plaza, o me debe, o le he situado fondos, o tenemos algún tipo de negociación, a una cuenta corriente, etcétera. Yo le emito a una persona una carta de orden de crédito y dirigida a un librado, se parece en ese sentido a una letra de cambio, pero es nada más una instrucción que le estoy diciendo: mire, por favor, entréguele a fulano de tal hasta tal cantidad de dinero. ¿Qué implica eso? Que si se la entrega a la persona beneficiaria, el librador de la carta, el firmante de la carta, orden de crédito, la va a tener que pagar más los intereses. Ese es básicamente en qué consiste este documento o este contrato que se llama carta orden de crédito. No confundir, les digo, por favor, con el crédito documentario que está más adelante y que ese sí tiene mucha aplicación en la práctica y en el comercio internacional, y es a lo que vamos a ir llegando cuando terminemos esta pequeña explicación de la carta orden de crédito y de la tarjeta de crédito, que es el siguiente contrato que vamos a ver, previo a ver la carta de crédito, que es la que se usa. Esta carta orden de crédito, de verdad, tiene muy poca aplicación. Dice: las cartas órdenes de crédito, el artículo 750, deberán expedirse en favor de persona determinada y no serán negociables. Expresarán una cantidad fija o un máximo cuyo límite se señalará con precisión. Por aquí teníamos una en la internet. Básicamente dice: señor fulano de tal, digamos que yo tengo un socio o un amigo en El Salvador, con el que hago operaciones comerciales. Y le digo: señor fulano de tal, San Salvador, favor entréguele hasta tantos dólares, como en El Salvador ahora se utilizan los dólares como moneda oficial, entréguele tantos dólares a esta persona. Algo está pasando aquí. Permítame un segundito. No lo quiero. Necesito... Permítame un segundito.
Ahí está. Todos los días se le aprende algo a este teléfono. Ahora, somatando la pantalla, se voltea la imagen. Perfecto. Bueno, les decía que supóngase que la carta de orden de crédito es esta instrucción que yo le doy a una persona en otra plaza. Por favor, entréguele a fulano de tal hasta $100,000 o hasta $10,000 y me los abona y me los carga a mi cuenta. Parecido, como les digo, a una letra de cambio, pero esta carta de orden de crédito dice que deberán expedirse en favor de persona determinada, a la persona a la que yo le doy la carta. Mire, vaya con fulano de tal y le lleve esta carta. Y la carta dice: estimado señor fulano de tal en El Salvador, San Salvador, por favor entréguele a Pedro López, el beneficiario de la carta, hasta $10,000, cuyo límite se señalará con precisión, dice. Esta carta 751 no lleva ni protesto ni la tiene que aceptar el librado. No son protestables, ni confieren a sus tenedores derecho alguno contra las personas a quienes van dirigidas. O sea, no tiene obligación al que yo le pedí que pagara la carta orden de crédito, ninguna. Si paga el dinero, si le entrega el dinero que yo le estoy pidiendo, yo le tengo que reembolsar el dinero y los intereses que haya dado. Derechos del tomador. El tomador no tendrá derecho alguno contra el dador, sino cuando haya entregado en efectivo el importe de la orden de crédito o satisfecho su importe de otra forma, casos en los cuales el dador estará obligado a restituir lo recibido si la carta no fuere pagada, por causa imputable al dador y a resarcir los daños y perjuicios. Si el tomador hubiera dado fianza o garantizado de otro modo el importe de la carta y ésta no fuere pagada, por causas imputables al dador, éste estará obligado al pago de los daños y perjuicios. Bueno, vamos a definir quiénes son las partes. Y para eso nos vamos a apoyar en el doctor Villegas. Él también dice que es un instrumento de poco uso, que está regulado en los artículos 750 al 756, y la llamamos carta orden de crédito, para distinguirla del crédito documentario que se manifiesta en una carta de crédito. La función de este negocio es facilitar que una persona, el tomador, pueda disponer de dinero en efectivo en una plaza distinta a aquel en que se emite. A pesar de su poco uso, puede ser importante para la celebración de transacciones mercantiles. ¿Cuáles son los sujetos? El dador es la persona que emite la carta orden de crédito. Si el valor al que la misma se refiere es pagado total o parcialmente, este queda obligado frente al destinatario. O sea, yo soy el dador, emito la carta de pago. Por favor, fulano de tal en El Salvador, págale a don Menganito hasta $10,000. Si el destinatario, que es la persona a quien va dirigida la carta orden de crédito, paga, entonces él va a tener derecho a que yo le restituya la cantidad pagada más los intereses. Esta persona no está obligada a cumplir la orden, es de su absoluta libertad acatar o no el requerimiento que le hace el dador. O sea, yo le estoy pidiendo que le pague hasta $10,000 a la otra persona, pero él no está obligado a aceptarla o no. Si lo paga, tiene derecho a que yo le resarza la cantidad que pagó más los intereses. Y el tomador o beneficiario es la persona en cuyo favor se emite la carta orden de crédito. Si este sujeto recibe alguna cantidad como consecuencia de la carta, contrae la obligación de pagarle al dador tanto la suma recibida como también los intereses legales sobre la suma. Entonces, supongamos que le dan los $10,000 en El Salvador. Él a quien le debe es al que le dio la carta de crédito, la carta orden de crédito. O sea, yo la emito, se la mando al destinatario y el destinatario puede o no pagarla. Si paga la carta de orden de crédito, el tomador o beneficiario, que es el que recibe el dinero, si se lo pagan, tiene que restituírmelo a mí. Me tiene que pagar la cantidad recibida y los intereses legales sobre esa suma. Esta obligación es exigible desde el momento en que el dador le pague al destinatario, salvo pacto en contrario. Ahora bien, si el tomador, para obtener la carta, hubiere entregado el monto de la operación al dador, o sea, si ya me dieron a mí los $10,000 y yo doy la carta, él tiene derecho o satisfizo su importe de otra forma. O sea, ya me dio los $10,000 o me dio mercadería por valor de $10,000 o en alguna forma me pagó los $10,000 y el destinatario no la hace efectiva.
Se entiende que tiene derecho a que se le restituya la suma entregada más una suma por daños y perjuicios que no puede exceder de la quinta parte de la suma pagada. El dador, que soy yo, recibí $10,000 y le digo al señor del Salvador, mire, dele $10,000 al tomador o beneficiario. Si ese tomador o beneficiario ya me había dado a mí los $10,000 y cuando llega al Salvador no se los pagan, y él ya me había dado el dinero o satisfecho el importe de otra forma, me había dado un carro que valía $10,000 y yo le dije, mira, ya se lo van a pagar en El Salvador, y el destinatario no la hace efectiva, se entiende que tiene derecho a que se le restituya la suma entregada más una suma por daños y perjuicios que no puede exceder de la quinta parte de la suma pagada. ¿Cuál es la quinta parte de $10,000? Pues serán $2,000. Esos serían los daños y perjuicios. Y otros gastos que se hubieran causado. Estos daños y perjuicios solo devienen de causas imputables al dador. ¿Quién es el dador? El que pidió al tercero en otra plaza que le diera el dinero al beneficiario. O sea, no se le puede cobrar al destinatario. Revocabilidad. Como la carta de orden de crédito se puede extender sin necesidad de que el tomador entregue el importe de la misma, en este caso la carta es revocable, lo que se debe notificar al tomador y al destinatario. Tengo que mandar a decir al tomador, al que le di la carta, y al destinatario, a quien va dirigida, que revoqué la carta orden de crédito. Esta previsión del artículo 753 no funciona si existió entrega de la suma acreditada. Si yo ya tengo como dador los $10,000, yo no puedo decir, ahora revoco la orden. ¿Por qué? Porque yo ya tengo ese dinero en mi poder. Forma de la carta. Como la carta de orden de crédito contiene una operación, un contrato de crédito, podemos calificarla como sujeta a una formalidad, ya que debe constar por escrito. ¿Y qué puntos debe contener? La fecha de la carta, orden de crédito, el nombre del destinatario, a quien va dirigida, nombre del tomador o beneficiario, a quien hay que pagarle la cantidad que estamos indicando en la carta, la cantidad hasta donde se puede entregar si el destinatario acepta el requerimiento, y el plazo en que estará vigente esa carta orden de crédito. Si no se expresa el plazo, se entiende que tiene vigencia de 1 año. Y la firma y nombre del dador, ¿verdad? Entonces, este contrato que tiene poca aplicación, pues así funciona. La redacción, por ahí había una en internet, pero no la logré bajar, pero es algo como Guatemala, 18 de agosto de 2022. Señor, la dirección y el nombre del destinatario en El Salvador. Por este medio le solicito que entregue al tomador o beneficiario, el nombre del tomador o beneficiario, la cantidad de hasta $10,000 de los Estados Unidos de América, en efectivo. Agradeciendo su atención, me suscribo atentamente, el nombre del dador y la firma. Eso es lo que dice el contrato. Si no se dice plazo, se entiende que es 1 año. Puedo ponerla por 15 días, por 1 mes, por 30 días, 6 meses, lo que diga la carta orden de crédito. ¿Qué pasa? Se la entrego al beneficiario. El beneficiario se la lleva al destinatario y entonces si el destinatario paga, el beneficiario me lo tiene que pagar a mí, que fue el que di la orden de crédito. Salvo que ya me hubiera dado el dinero o mercaderías por ese valor, o ya me aseguró en alguna forma, y entonces ya no me tiene que pagar, sino solo se le acredita o se compensa con lo que él me había dado a mí, ¿verdad? Si yo no puedo revocarla si ya me dieron los $10,000 aquí en Guatemala. No puedo decir, no, mire, ya no le pague, porque yo tengo los $10,000 que me dio el destinatario o beneficiario, perdón, el beneficiario o tomador. Y el que no está obligado a pagar es el destinatario, ¿verdad? Así funciona la carta orden de crédito. No tiene mayor aplicación, como les digo, y más que todo quisiera yo pasar al artículo de la tarjeta de crédito, que también tiene poca regulación aquí en el código. Y sin embargo tiene mucha aplicación práctica. Las tarjetas de crédito se usan mucho en el medio guatemalteco y en el mundo porque son muy prácticas. Obviamente hay un contrato subyacente para que una emita tarjetas de crédito. Me dirijo yo a una emisora de tarjeta de crédito, califican mi récord crediticio, mi capacidad de pago,
y determinan un límite hasta donde se puede emitir tarjeta de crédito. Se parece en ese sentido al contrato de cuenta corriente o a la apertura de crédito en cuenta corriente. Con el agregado de que lo que tiene es que se le da al titular de la tarjeta una tarjeta para que por medio de ese documento se identifique y pueda hacer uso del crédito que tiene abierto en la emisora de la tarjeta de crédito y por el cual tiene que firmar un contrato en donde él se comprometió a pagar los saldos que tenga la tarjeta cada fin de mes o al corte de cada operación, más los intereses si no paga, ¿verdad? ¿Dónde está el negocio? Pues la emisora de la tarjeta de crédito tiene dos fuentes de ingreso. Una, los intereses que paga el tarjeta habiente cuando se atrasa y no paga al final del mes los saldos. Y la otra, que también es importante, es la comisión que el emisor de la tarjeta de crédito le cobra al establecimiento afiliado. ¿Qué es un establecimiento afiliado? Pues son aquellos almacenes o tiendas o negocios que han suscrito un contrato con el emisor de la tarjeta de crédito, en donde le reconocen un porcentaje de comisión por aceptar la tarjeta de crédito en sus establecimientos. ¿Por qué lo hacen? Porque al comerciante le interesa que si la persona no tiene dinero en efectivo o no tiene fondos en su chequera, pueda comprar. Y entonces, de una forma segura, si la persona presenta una tarjeta de crédito, el establecimiento tiene la seguridad de que no lo va a pagar el comprador, pero se lo va a pagar el emisor de la tarjeta de crédito. Por supuesto, eso le interesa al vendedor porque incrementa sus ventas y está de acuerdo en pactar una comisión que varía dependiendo del tipo de establecimiento entre una cantidad baja, cuando el volumen o el margen de utilidad del establecimiento es bajo, a una comisión un poco mayor, pactada de mutuo acuerdo entre el emisor de la tarjeta y el establecimiento afiliado. Por decir una generalidad, en las gasolineras muchas veces la comisión es 0.5% de la venta, o a veces menor, porque el margen de la estación de servicio es muy poco. Parece que la gasolina tuviera mucho ingreso, pero mucho es impuesto, costo de la gasolina, y dentro del precio, pues el margen del gasolinero es pequeño. Y entonces tienen que jugar con cantidades mínimas. Al gasolinero le interesa que el consumidor tenga los medios de pago para pagarle. Y a la tarjeta, al emisor de la tarjeta le interesa que se consuma con su tarjeta y entonces se ponen de acuerdo en un porcentaje bastante reducido. En establecimientos de otro tipo, por decirles algo, un bar o otro tipo de establecimientos, pues la comisión a lo mejor es del 15-20%, ¿verdad? Dependiendo del tipo de negocio que se trate, así se pacta una comisión distinta. Al tarjeta habiente le interesa contar con la tarjeta de crédito porque eso le va a permitir consumir y satisfacer sus necesidades sin mayor trámite, ¿verdad? Presenta la tarjeta y si está dentro del límite de crédito que le han preautorizado, la utiliza y tiene la seguridad del establecimiento afiliado que si el procedimiento es correcto, le va a pagar la emisora de la tarjeta de crédito. Vamos a ver qué dice el artículo 757. Las tarjetas de crédito deberán ser emitidas a personas individuales o jurídicas y no serán negociables. Normalmente se emiten a personas individuales. Hay tarjetas corporativas, digamos, que le pueden dar a una empresa, pero siempre tienen un nombre de quién la puede utilizar. A lo mejor el contrato lo suscribió mi empleador. Yo trabajo para, digamos, que dijéramos, Pinturas Sherwin-Williams y soy el jefe de ventas y tengo que invitar a los clientes de Sherwin-Williams a almorzar. Entonces ahí me dan una tarjeta corporativa, el que la va a pagar es Sherwin-Williams, pero me la dan a mi nombre y con lo que yo consuma se le va a cargar a la cuenta de Sherwin-Williams, a la tarjeta corporativa. Pero el nombre que aparece en la tarjeta va a ser el mío porque yo soy el que voy a ir a los establecimientos, a los restaurantes, a pagar las cuentas de lo que yo tengo que invitar a los clientes. Las tarjetas de crédito deben ser emitidas a personas individuales o jurídicas y no serán negociables. Deberán contener el nombre de quien las expide. ¿Quién emite una tarjeta de crédito? Pues la emite Contécnica o American Express
o algún establecimiento, creo que se llama Ficosa. Este tipo son los establecimientos emisores de las tarjetas de crédito. No son los bancos. Normalmente es de un grupo mercantil, de un grupo financiero, pero no son los bancos los que emiten las tarjetas de crédito. Es una entidad emisora de tarjetas de crédito que forma parte del grupo financiero, pero no necesariamente es la emisora, no es el banco. No pueden los bancos emitir tarjeta de crédito de consumo. Permítame un segundito que tengo un problema aquí con que no está cargando el celular. Ahí sí. Buenas tardes. Ahí está. Bueno, sigamos leyendo. Deberán contener el nombre de quien las expide, la firma autógrafa de la persona a cuyo favor se extienden. Ese requisito ya no estoy ni seguro si lo tienen ahora, porque últimamente he visto que ya no tienen ni la firma. Pero se supone que debe llevar una firma para que el establecimiento pueda verificar que quien está firmando la boleta de consumo es la misma persona que está autorizada para usarla. A veces, en algunos establecimientos, tienen la precaución de pedir el DPI de la persona o la identificación de la persona que está utilizando la tarjeta. A mí me parece esa una buena referencia. Pero no es obligación del establecimiento afiliado. De ahí, la firma autógrafa de la persona a cuyo favor se extienden. El plazo de la vigencia de la tarjeta, es decir, lo tienen. Esta tarjeta vence en diciembre del 2022, digamos, o diciembre del 2023. Normalmente las emiten por 2-3 años. Y si la misma tiene validez nacional o internacional. Hay tarjetas que a veces se pueden utilizar únicamente en el territorio nacional y hay tarjetas que se pueden utilizar internacionalmente. Normalmente ahora ya se pueden utilizar generalmente internacionalmente. Solo le tiene uno que avisar a la tarjeta que va a salir de viaje para evitar que en otro país utilicen la tarjeta. La puerta, por favor. La puerta. Siendo aplicables las mismas en lo que corresponde a las normas de las cartas órdenes. Le hacen como supletoriamente, aplica lo de la carta orden, como que yo le digo al establecimiento, mire, páguele o permítale al señor tenedor de esta tarjeta, titular de esta tarjeta, consumir en su establecimiento hasta por una cantidad X, ¿verdad? Entonces, ¿cómo funciona? El establecimiento pide una autorización al establecimiento emisor de la tarjeta, normalmente es electrónico, y entonces le dan un código o una clave, está autorizada al consumo, y ya con eso pues el establecimiento tiene la seguridad de que la tarjeta de crédito, la emisora de la tarjeta de crédito les va a pagar. Por el financiamiento a través de las tarjetas de crédito se aplicará la tasa de interés que se indica en el artículo 757 bis de este código. Y ahí vamos a hablar un poquito de eso. A los créditos originarios por el uso de las tarjetas de crédito se aplicarán las reglas de los pagarés, a excepción de la tasa de interés convencional. Aquí hay un tema con la tasa de interés que se puede cobrar con la tarjeta de crédito. Y en el 2003 hubo un decreto, el 33-2003 del Congreso de la República, que tuvieron la genial idea de querer limitar la tasa de interés que se cobra por el uso de las tarjetas de crédito. Y ponían ahí que podía ser una tasa de interés promedio ponderado de las operaciones activas que cobren que cobre el Sistema Bancario Nacional y que publica el Banco de Guatemala, y que podría incrementarse hasta en un máximo de 5 puntos porcentuales. Además de eso, hicieron otra serie de normas, que no se le podía dar a una persona de límite de crédito más de 3 sueldos mensuales, y etcétera. Al final del día, lo que estaba haciendo el Congreso era interviniendo en una contratación que es eminentemente privada. ¿Por qué no conviene que el Congreso de la República intervenga en fijación de tasas de interés?
Porque el crédito de la tarjeta de crédito es un crédito de consumo, no es un crédito para actividades productivas. Y entonces, obviamente, son montos menores los que se dan de límite de crédito. Hay mayor riesgo porque la persona se puede quedar sin trabajo y puede tener ciertas eventualidades en su vida, puede morirse inclusive, para lo cual algunas tarjetas de crédito tienen como dentro de sus normas o dentro de sus beneficios que hay un seguro de vida por el límite de la tarjeta, por el saldo que tenga la tarjeta. O sea, a veces hay seguro de vida o seguro de crédito para el caso de que fallezca el titular de la tarjeta, queda saldado la deuda que tenga y se la pagan al emisor de la tarjeta. Hay un seguro ahí. Y es un seguro colectivo. Pero es un seguro, es una operación, las tarjetas de crédito es una operación, digamos, de riesgo. Y obviamente el riesgo más caro es el que no se tiene. Si el Congreso interviene queriendo limitar el monto, la tasa que puede cobrar la tarjeta de crédito, el límite de crédito que puede tener una persona que no exceda de 3 salarios y otras condiciones que pactan los emisores de tarjeta de crédito con sus clientes, lo que hace es que como que hace poco viable la tarjeta de crédito para la mayoría de la población. Y como es una operación de riesgo, como les digo, los emisores tienen que poner tasas más altas porque habrá quienes no paguen la tarjeta de crédito, no puedan. Se quedaron sin trabajo, X, Y o Z, se enfermaron, lo que fuera, y entonces esos créditos no van a ser pagados. A mayor riesgo, mayor interés. Esa es una norma de economía. Y entonces al final, afortunadamente, la Corte de Constitucionalidad declaró inconstitucional el decreto 33-2003 que modificó el artículo 757 bis, ¿verdad? Porque ese artículo había sido agregado y que pretendió limitarse la tasa de interés de las tarjetas de crédito. Es cierto que es una tasa de interés alta, pero no porque esté regulado es beneficioso para el consumidor, porque muchas veces el consumidor o el tarjetaviente no va a llegar a poder acceder a la tarjeta de crédito porque a lo mejor le van a dar crédito por 3 meses de sueldo y la persona gana 3,000 quetzales y le van a dar 9,000 quetzales y él a lo mejor quiere o necesita un saldo mayor de 20,000 o lo que fuera. Y él toma el riesgo de endeudarse e ir pagando en la medida de sus posibilidades. Y si no puede pagar todo el saldo al final del mes, pues va a tener que pagar intereses que son altos. Pero por lo menos pudo resolver su necesidad económica en el momento en que tuvo que hacer el gasto, ¿verdad? Tuvo que enfrentar el gasto. Y cada quien debe administrarse adecuadamente conforme a sus posibilidades. Habrá quien no lo haga, pero no es tarea del Congreso de la República estarle diciendo, no, mire, no se endeude a esa tasa de interés, porque a otra tasa a lo mejor no califica para tarjeta de crédito y no va a tener ese acceso a ese medio de pago. Y entonces fue declarado inconstitucional. Ya les compartí en la página de la clase la sentencia, por favor la leen. Y creo que de la tarjeta de crédito no hay mucho más que decir, ¿verdad? Las condiciones, si hubiera un crédito o una tarjeta de crédito que está cobrando o capitalizando intereses por encima de la tasa de interés legal, uno puede hacer el reclamo, pero a través del artículo que habla de la capitalización de intereses, que lo vimos en el o anatocismo, ¿verdad? Que vimos aquí. Estoy buscándolo en los artículos del 669 y siguientes. Capitalización de intereses, artículo 691. En las obligaciones mercantiles se podrá pactar la capitalización de intereses siempre que la tasa de interés no sobrepase la tasa promedio ponderado que apliquen los bancos en sus operaciones activas en el periodo en que se trate, ¿verdad? Entonces, si me están capitalizando intereses por encima de la tasa de interés, que es de la tasa promedio ponderado que apliquen los bancos en sus operaciones activas, yo puedo solicitarle a la Superintendencia de Bancos o a un juez en su caso que rebajen esa tasa que me están cobrando porque están capitalizando por encima de la tasa promedio ponderado
que aplican los bancos en sus operaciones activas al tenor del artículo 691 del Código de Comercio, ¿verdad? Y también está los artículos referentes a la usura. Si me están cobrando intereses exageradamente superiores a los que establece el promedio ponderado de los bancos, yo podría considerar que el interés es usurario y poder pedir una rebaja de intereses por ese lado, ¿verdad? Licenciado, pero no se desventajoso a la tarjeta de crédito al afectar a la mayoría de personas con escasos recursos, ya que un monto pequeño, o sea, ya que se trabaja con un interés compuesto y que un monto pequeño puede superar el 300% del monto original. Sí, por eso le decía. Primero hay que decir una cosa. El crédito más caro o la electricidad más cara es la que no se tiene, ¿verdad? Si usted no tiene acceso al crédito porque el banco le dice, mire, a esa tasa de interés yo a usted no lo puedo considerar sujeto de crédito, no me van a extender la tarjeta de crédito, ¿verdad? Entonces, ese es el efecto que tuvo inmediatamente que salió el decreto 33/2003 del Congreso. Mucha gente dijo, bueno, pues ya no le limito su crédito, ¿verdad? Ya no puede seguir utilizando su tarjeta, porque a esa tasa que me está imponiendo el Congreso, yo a usted no lo financio, porque usted es un riesgo que excede la tasa de interés normal, digámoslo así, ¿verdad? Por un lado. Por otro lado, hay medidas, hay formas de decirle a la tarjeta de crédito, mire, capitalíceme, pero me está capitalizando por encima de la tasa de interés promedio ponderado que cobran los bancos a sus operaciones activas, y entonces no me lo puede capitalizar por una tasa mayor a esa que dice el artículo 691, ¿verdad? Y entonces sí es cierto que muchas veces una cantidad de 100 quetzales se vuelve una cantidad muy alta, y se vuelve 1.000, 2.000 quetzales o más, ¿verdad? Pero primero hay que tener en claro que es un crédito de consumo, hay un riesgo inherente mayor y que si se limita la tasa de interés, el efecto inmediato es que las tarjetas de crédito cortan los créditos que ya no caen dentro del rango del riesgo aceptable, ¿verdad? A mí al 3% mensual sí me dan tarjeta de crédito. Al 1% o al medio por ciento mensual a lo mejor yo ya no soy sujeto de crédito. No estoy dando garantía, no tienen la seguridad que voy a tener ingresos fijos, no tengo un bien inmueble sobre el cual me puedan embargar o un salario fijo, entonces a esas características ya no me van a dar el crédito. Es más caro no tener el crédito para el consumidor que tenerlo a una tasa de interés alta. Obviamente lo ideal es que se pague al final del mes el consumo. Habrá meses en que eso no es posible y entonces se van incrementando los costos, ¿verdad? Vamos a ver. Con que no serán negociables. Perdone. ¿A qué se refiere qué artículo será el que está preguntando? No serán negociables. ¿Será de la tarjeta de crédito o será de la carta de orden de crédito? Yo creo que me está hablando de la carta de orden de crédito. Vamos a ver aquí. Está preguntando. No serán negociables. 750. Carta de orden de crédito. Las cartas órdenes de crédito deberán expedirse a favor de persona determinada y no serán negociables. O sea, yo le doy una carta de crédito, yo firmo una carta, yo dador, le mando una carta al señor del Salvador y se la entrego al beneficiario o tomador y le digo, mire, vaya en tal lugar, ahí le van a dar $10,000. Pero él no puede negociar esa carta orden de crédito y endosársela a una cuarta persona, ¿verdad? Él la puede utilizar en lo personal y eso es lo que quiere decir aquí, que la carta orden de crédito no será negociable. Ahora en la tarjeta de crédito, también dice que no serán negociables. ¿Qué quiere decir eso? Yo no puedo endosarle mi tarjeta de crédito a alguien más, la debo usar en lo personal, la debo usar personalmente, ¿verdad? Yo sé que muchas veces la esposa va con la tarjeta de crédito del esposo o el esposo va con la tarjeta de crédito del esposo, pero eso no es el uso para el que está autorizado. El uso se supone que lo tiene que usar el tenedor, ¿verdad? Las tarjetas de crédito deben ser remitidas o a personas individuales o jurídicas y no serán negociables. Sí, o sea, la tarjeta no es endosable, yo no puedo prestársela a alguien o endosársela a alguien. La tengo que usar en la forma personal. Eso es lo que quiere decir.
Entonces les compartí la sentencia de inconstitucionalidad en donde varias emisoras de tarjeta de crédito y la Asociación Bancaria de Guatemala impugnó de inconstitucionalidad ese decreto 33-2003 porque limitaba el interés que pueden cobrar los emisores de tarjeta de crédito a sus clientes. Inmediatamente que salió ese decreto 33-2003, las tarjetas comenzaron a quitar beneficios. Mire, ya no le doy puntos, ya no tiene derecho le recorto el límite, porque ahí decía que no se podía dar el límite de crédito mayor a 3 salarios. Entonces, si yo había declarado de ingresos mensuales 3,000 quetzales de salario mensual, pues mi límite máximo van a ser 9,000 quetzales. Y a lo mejor la tarjeta tenía 20, 30,000 quetzales de límite, ¿verdad? Y comenzaron a restringir el crédito. Y eso no es conveniente para nadie, ni para la economía nacional, ni para el tarjetahabiente, ¿verdad? Es cierto, es un crédito caro. Lo ideal es no endeudarse con tarjeta de crédito porque es muy caro y lleva capitalización de intereses. Que dicho sea de paso, la capitalización no puede hacerse por un monto mayor a la tasa de interés promedio ponderado que cobran los bancos del sistema en sus operaciones activas. Gracias. El otro contrato que vamos a ver hoy es el crédito documentario. Gracias, mi amor. Del crédito documentario hemos estado hablando en esta clase desde el primer día. ¿Qué pasa si una persona es tenedora de una tarjeta y le dicen que alguno de sus familiares puede optar a una, pero como accesoria a la del tenedor? Eso no es que sea negociable, sino que le están emitiendo una tarjeta. Es lo mismo de la tarjeta corporativa. Yo celebro un contrato con la emisora de la tarjeta de crédito y le digo, mire, deme una tarjeta para mí y una tarjeta para mi esposa o para alguno de mis hijos. Y entonces yo soy el responsable de pagar los consumos que hagan estas personas con la tarjeta de crédito accesoria o adicional que le emitieron a alguno de los otros tarjetahabientes. Normalmente el tarjetahabiente es uno, pero en las corporativas, como le digo, Pintura de Sherwin-Williams le da a sus ejecutivos una tarjeta de crédito para que hagan gastos en nombre de Sherwin-Williams y los liquiden al final del mes. Pasen su reporte, bueno, yo tuve que invitar a tal persona, tuve que viajar y me hospedé y lo pagué con la tarjeta de la empresa. Entonces la empresa es la responsable frente al emisor de la tarjeta, a la compañía emisora de la tarjeta, de pagar las cantidades que las personas que ella ha autorizado han consumido con la tarjeta de crédito. Igual, si yo pido una tarjeta de crédito para mí, con adicional para mi esposa y para mis hijos, y ellos consumen, yo soy el responsable de pagar a fin de mes la cantidad que se haya consumido con esas tarjetas principal y accesorias o adicionales. Eso no las convierte en negociables. Mis hijos, por ejemplo, no pueden prestarle la tarjeta a alguno de sus amigos, ¿verdad? O mi esposa no se la puede dar a su hermana para que la use. Que lo hagan, muchas veces se hace, pero no es el fin que está autorizado, ¿verdad? El establecimiento debiera verificar la identidad de la persona que está usando la tarjeta de crédito. Gracias por su pregunta. El crédito documentario es lo que se conoce como cartas de crédito. Y eso sí tiene una gran operación. Y hemos más o menos ido haciendo aquí en la clase referencia a ello. ¿Se recuerdan cuando hablamos del caso de que la COFAL, Cofiño Estal en Guatemala, quiere traer carros de Japón, marca Toyota, y le pone un pedido a la Toyota por 100 carros? La Toyota le manda a decir, los 100 carros que usted me pidió tienen el precio de $1,000,000. Vamos a ver cómo salen, pero más o menos $10,000 por 100, creo que sale 1,000,000, no sé. Y ese es el precio de los carros. ¿Cómo lo financio? ¿Cómo se asegura COFAL de que va a recibir los carros? ¿Y cómo se asegura la Toyota Motor Company en Japón que le van a pagar los carros que le pidieron? Porque ella va a mandar los carros y hasta que lleguen a Guatemala los va a recibir COFAL en Puerto Quetzal o en Puerto de Santo Tomás y va a tener que obtenerlos de la aduana, traerlos a Guatemala, venderlos y después le va a poder pagar a Toyota Motor Company.
No se espera a la Toyota Motor Company ese riesgo, porque dice, bueno, ¿y qué pasa si hay algún problema en Guatemala, si los carros se hunden en el barco, si algo les pasa en el camino del puerto a la agencia de la COFAL, etcétera, etcétera, etcétera? Entonces, por eso se llama crédito documentario, porque hay una serie de documentos involucrados en esa transacción para garantizar que Toyota reciba su dinero y COFAL reciba sus carros conforme lo convenido. Y el instrumento por excelencia que se usa para garantizar esa operación se llama carta de crédito. Normalmente, y hay que decirlo de entrada, la carta de crédito que se pide internacionalmente es irrevocable. ¿Qué quiere decir esto? Que un banco en Guatemala, digamos el Banco Industrial, es el que emite esa carta de crédito y le dice a Toyota Motor Company en Japón, yo, Banco Industrial de Guatemala, le pagaré a usted la cantidad de $1 millón cuando usted entregue los siguientes documentos. La factura, ese es uno de los documentos que tienen que ir, la factura de venta de los carros, ¿verdad? La póliza de seguro contra todo riesgo hasta Puerto Quetzal, porque ahí es donde van a desembarcar los carros. La garantía, una carta o un documento de garantía por cada uno de los carros que vienen, de que Toyota Motor Company responde por cualquier defecto de fábrica que traigan esos vehículos. Una certificación que tiene que venir de que los carros están libres de emisiones o cumplen con los requisitos que el país de Guatemala exija para poder importar esos carros. A lo mejor un certificado de que fueron embarcados en el puerto de Osaka, en Japón, y que están en buenas condiciones los carros, ¿no? Entonces, el Banco Industrial le dice a Toyota Motor Company, cuando usted me entregue todos esos documentos, yo le voy a pagar, prometo incondicionalmente que le voy a pagar $1 millón que valen esos carros. CIF, costo, seguro y flete. En ese precio de $1 millón está el costo del carro, la póliza de seguro y el valor del flete hasta el puerto de entrega aquí en Guatemala. Entonces, eso es lo que firma el Banco Industrial. A lo mejor Toyota Motor Company dice, yo a qué horas voy a demandar al Banco Industrial a Guatemala. Yo necesito que esa carta de crédito me la garantice o me la revise mi banco aquí en Japón. Y entonces le dice, mire, me mandaron esta carta de crédito de Guatemala, el Banco Industrial, y yo necesito que usted me la confirme. Y entonces el banco de Japón, Nippon Bank, saber cómo se llamará, le dice, mire, ya revisé, sí existe el banco. Yo no lo conozco, pero hay un banco en Alemania que conoce al Banco Industrial. Y él es un banco intermediario. Él me está diciendo que el banco existe, que tiene buenas referencias, que es un banco que cumple, etcétera, etcétera. Y entonces, a través del banco en Alemania, el Banco Industrial le va a mandar al banco en Alemania la carta de crédito. El banco de Alemania va a certificar que las firmas que tiene la carta de crédito, las condiciones son las adecuadas, y se lo va a mandar al Banco de Japón para que el Banco de Japón le diga a su cliente, Toyota Motor Company, que todos los documentos están en orden y que prepare el envío de los carros, emita la factura, contrate la póliza de seguro, el otro documento que faltaba, y los ponga en el barco. Y que la naviera le extienda un conocimiento de embarque, que es un título de crédito representativo de la propiedad de esa mercadería. La garantía que habíamos dicho y el documento que acredite que los carros cumplen con las normas de Guatemala para poder importar esos carros. Esos documentos juntos, Toyota se lo entrega al Banco de Japón, el Banco de Japón se los manda al Banco de Alemania, el Banco de Alemania se los manda al Banco Industrial, y el Banco Industrial dice, bueno, como yo ya recibí todos esos documentos, en donde cosa que está la factura, que está la póliza de seguro hasta Puerto Quetzal, que está el conocimiento de embarque de que los carros ya fueron recibidos por la naviera y que ya vienen en camino. Y con ese conocimiento de embarque, mi cliente COFAL, Cofiño Estal de Guatemala, va a poder ir a traer esos carros a la naviera. Y como ese documento representa la propiedad de los carros, el que tenga ese título a su nombre es el dueño de los carros. El documento para poder importar los carros, o la comida, o la verdura, o la medicina, de que se trate, que exige la República de Guatemala para poder importar esos carros, y la garantía de que los carros tienen garantía de fábrica por cualquier defecto que tengan. Con base en eso, al recibir
esos documentos, el Banco Industrial está obligado a pagarle a Toyota Motor Company. Le va a pagar a través del Banco de Alemania y del Banco de Japón. Pero lo que contiene la carta de crédito es la orden incondicional de pago, de pagar cuando se reciban esos documentos. No cuando vengan los carros a Guatemala, no cuando Toyota ya los tenga, el ACOFAL ya los tenga en su predio, sino contra documentos. Por eso el contrato se llama crédito documentario. Vamos a leer el artículo 758. Por el contrato de crédito documentario, el acreditante se obliga. ¿Quién es el acreditante? Banco Industrial en este caso, el banco emisor de la carta de crédito. Se obliga frente al acreditado. ¿Quién es el acreditado? Toyota Motor Company, el vendedor de los productos, a contraer por cuenta de este una obligación en beneficio de un tercero y de acuerdo con las condiciones establecidas por el propio acreditado. El acreditado es el Cofinio Estal. Yo, Banco Industrial, me comprometo a pagar por cuenta de Cofinio Estal, a contraer por cuenta de este una obligación en beneficio de un tercero. Yo le voy a pagar el $1.000.000 a Toyota Motor Company, que es el tercero, de acuerdo con las condiciones establecidas por el propio acreditado. ¿Quién es el acreditado? Cofinio Estal, COFAL en Guatemala. Y él es el que me va a decir, bueno, ¿qué condiciones pongo yo? Factura, póliza de seguro contra todo riesgo hasta Puerto Santo Tomás, conocimiento de embarque o carta de porte, BL, como le hemos dicho en esta clase, que acredita que los carros ya fueron puestos en la naviera o en el transporte aéreo o transporte terrestre y que hay un título de crédito que representa la propiedad de esos carros. La garantía y el documento que acredita que los carros cumplen con las normas de Guatemala para poder importar esos vehículos. Cuando usted reciba todo eso, págale $1.000.000 a Toyota Motor Company. 759. Irrevocabilidad. Si en la carta de crédito constare la irrevocabilidad de esta, porque yo si fuera Toyota Motor Company no le acepto una carta de crédito revocable. Yo ya puse los carros en el barco, yo ya compré el seguro, ya facturé los carros y demás, y me manda a decir el Banco Industrial, fíjese que ya no le voy a pagar la carta de crédito, la revoco. No. Usted me la emite irrevocable, le va a decir Toyota Motor Company desde el principio. No podrá ser modificada o rescindida sin la conformidad de todos los interesados. Si yo no le autorizo a revocar esa carta de crédito o a modificar esa carta de crédito, usted me la paga. Eso es lo que quiere decir eso de la irrevocabilidad. Obviamente, el banco puede emitir una carta de crédito revocable, pero el vendedor no va a aceptar una carta de crédito que sea revocable, que se pueda decir ahora, siempre ya no le voy a pagar. No, usted me la emite irrevocable y eso lo va a revisar. La emite el Banco Industrial en Guatemala, por ejemplo. Lo revisa el Banco de Alemania, que confirma que la carta de crédito sea irrevocable, y el Banco de Japón. Y le dice el Banco de Japón a su cliente Toyota Motor Company, embarque los carros, ya vino la carta de crédito. Si usted entrega A, B, C, D, E y F documentos, le van a pagar $1.000.000. Solidaridad. El banco que notifique la apertura de crédito documentario al beneficiario no quedará obligado por la sola notificación. Si confirma el crédito, quedará solidariamente obligado. Aquí hay dos calidades en que puede actuar el banco. Se puede limitar a notificar. Mire, el Banco Industrial ya le emitió la carta de crédito. Ese es un banco confirmante. Él solo le está cumpliendo con avisar que existe una carta de crédito a favor de Toyota Motor Company. Ahí no hay ninguna obligación. Si confirma el crédito y le confirmo la carta de crédito, ahí yo soy deudor solidario con el Banco Industrial, porque soy un banco confirmante. Ese banco puede ser el Banco de Alemania o el Banco de Japón. Casi que se compromete confirmando que el crédito existe. Y si no lo paga el Banco Industrial, lo tiene que pagar el banco confirmante, como deudor solidario. Excepciones. El acreditante solo podrá oponer al beneficiario las excepciones que deriven de la carta comercial de crédito y las personales que tenga contra él. ¿Quién es el acreditante? Banco Industrial, el que emitió la carta de crédito. Solo podrá oponer al beneficiario. ¿Quién es el beneficiario? Toyota Motor Company. Las excepciones que deriven de la carta comercial de crédito. Mire, yo le dije que no le pagaba
si no venía el seguro, la póliza de seguro. Yo le dije que no le pagaba si no venía el BL, el conocimiento de embarque, o la factura, o el documento que acredite que en Guatemala ese vehículo cumple con las normas para poderlo importar en Guatemala, o esa carne, o esa medicina, o ese alimento, porque esas son normas de Guatemala, pero el acreditado, o sea, Cofinio Estal, le tiene que decir al Banco Industrial, usted debe pedir estos documentos, 10 documentos. Cuando le completen los 10 documentos, usted va a pagar el precio. Antes no, la carta de crédito, antes no. Entonces yo acreditante, que soy el Banco Industrial, cuando vengan los documentos, le voy a decir, mire, no le puedo pagar hasta que no venga tal documento. Y como no viene, no le puedo pagar todavía. Transmisibilidad. El beneficiario solo podrá transmitir el crédito documentario si expresamente se le ha facultado para ello. La carta de crédito que emite el Banco Industrial puede decir no negociable. Solo a usted, a Toyota, le voy a pagar. Ahora, si dice que se puede endosar el crédito, Toyota se lo puede dar, por ejemplo, a su banco. Le dice, mire, le endoso la carta de crédito. Cuando la paguen, que ya no me la paguen a mí, sino que se la paguen a usted, porque yo a usted le debo, y entonces le abono con este dinero que va a venir de Guatemala por medio del Banco Industrial. Responsabilidad bancaria, 763. Los bancos responderán frente al acreditado conforme a las reglas del mandato y deberán cuidar escrupulosamente de que los documentos que el beneficiario presente tengan la regularidad que establecen los usos del comercio. Qué bonito artículo. Los bancos tienen que actuar como que son mandatarios del acreditado. ¿Quién es el acreditado? Cofinio Estal. Entonces ellos van a recibir, porque los documentos no se los mandan a Cofinio Estal. Toyota Motors se lo entrega a su banco en Japón, el banco en Japón se lo manda al banco de Alemania, que es el banco intermediario, el banco de intermediario se lo manda al banco industrial. Cuando lo recibe el banco industrial, tiene que revisar, antes de pagar, que debe cuidar escrupulosamente que los documentos que el beneficiario presente, ¿quién es el beneficiario? Toyota Motor Company, tengan la regularidad que establecen los usos del comercio. ¿Y dónde están los usos del comercio? Pues por eso es que el doctor Villegas, muy amablemente, nos acredita o nos acompaña un anexo a su libro, en la página 99 y siguientes, que se llama Cámara Internacional de Comercio, es el anexo, reglas y usos uniformes relativos a los créditos documentarios, reglas de Viena, revisión 1962. Este es un documento que manejan las cámaras de comercio internacionales y los bancos. Y aquí dice cuáles son los usos del comercio. Porque como el artículo nos está haciendo una referencia a que los documentos tienen que tener la regularidad que establecen los usos del comercio, aquí la Cámara de Comercio Internacional recopiló y ha revisado hasta 1962, por ejemplo, no sé si hay una revisión posterior, así hay una revisión de 1983, en donde se van actualizando qué es eso de usos uniformes, reglas y usos uniformes del comercio. Entonces, por ejemplo, aquí dice documento de seguro. En la página 119, documentos del seguro. Los documentos de seguro deberán ser los indicados en el crédito y emitidos y o suscritos por compañías de seguro o aseguradores, underwriters o por sus agentes. Y no se aceptarán las notas de cobertura, cover notes, emitidas por corredores a menos que el crédito lo autorice expresamente. Aquí, por ejemplo, estamos viendo que la regla o uso uniforme dice que tiene que ser... ¿Aló? ¿Aló? Puerta, por favor. Puerta. Los documentos del seguro deberán ser los indicados en el crédito. Entonces, ¿qué dice el crédito? ¿Qué dice la carta de crédito? Dice, bueno, yo le voy a pagar cuando usted me entregue. Factura comercial de los 100 carros. Póliza de seguro emitida por una compañía aseguradora de primer orden, o guatemalteca o internacional. No se acepta notas de cobertura. Déjala abierta. Sí, que déjela abierta la puerta. No se aceptarán notas de cobertura, cover notes, emitidas por corredores a menos que el crédito lo autorice expresamente. Entonces, me mandaron una cover note, una nota de cobertura. No, señor. Yo le dije que me tenía que mandar la póliza de seguro emitida por compañías de seguro o aseguradoras o por sus agentes, pero no por sus corredores. ¿Ah? Entonces, ahí está. Ahí está cuál es la norma o el uso
el uso uniforme que tiene el comercio internacional. Otro artículo 37, valor de la cobertura. ¿Por cuánto tiene que ser la cobertura? Pues por el valor de los carros. Y entonces aquí dice, salvo que el crédito contenga instrucciones en contrario, los documentos de seguro deberán expresarse en la misma moneda de crédito. Si yo compré los carros en dólares y el crédito no autoriza que se cambie de moneda, tienen que estar en dólares el monto del seguro. La póliza de seguro debe decir, bueno, se cubre $1.000.000, no 1.000.000 de yenes o 1.000.000 de quetzales. No, tiene que ser la moneda del crédito. Salvo estipulación contraria en el crédito, el valor mínimo por el cual el documento de seguro debe indicar que el seguro ha sido suscrito es el valor CIF, costo, seguro y flete. Puerto de destino convenido o CIP, flete, porte y seguro pagados hasta el punto de destino convenido. El punto de destino convenido probablemente es Puerto Quetzal o Puerto Santo Tomás, que son los puntos en que Guatemala, o Acajutla, donde Guatemala recibe vehículos. El punto de destino convenido de las mercaderías, aumentado en un 10%. Entonces, el valor CIF más un 10% es el monto de la póliza de seguro, del seguro. Sin embargo, si los bancos no pueden determinar el valor CIF o CIP, según el caso, por los documentos presentados aceptarán como dicho valor mínimo el valor por el cual se pide el pago, la aceptación o la negociación del crédito, o el valor de la factura comercial, eligiendo entre ambos el que fuere mayor. Si el crédito es de $1.000.000, los carros están facturados por $900.000 y me están cobrando $800.000 de carta de crédito, pues yo tengo que irme por el valor mayor. Y el seguro tiene que cubrir el valor de $1.000.000, que es el mayor valor. Esos son, por ejemplo, las normas de los usos uniformes entre los bancos. El artículo 7 dice tipos de crédito. Los créditos pueden ser revocables o irrevocables. Todo crédito deberá, por consiguiente, indicar claramente si es revocable o irrevocable. A falta de tal indicación, el crédito será considerado como revocable. Pero en la carta de crédito dice, esta carta de crédito es irrevocable. Y si no dice nada, puede ser que sea revocable, ¿verdad? Entonces aquí esto les va a servir a los bancos para verificar, porque ellos tienen que revisar los documentos que mandó Toyota Motor Company. Cuando los reciben tienen que revisar que cumplan con esas reglas y usos uniformes. Y si no cumplen, entonces tienen la facultad de decir, miren, no puedo pagar porque no viene el documento como debe ser lo que ordenó o que indicó COFAL, Cofiño Estatal de Guatemala, que cuando llegaran estos documentos, conforme a las reglas y usos uniformes, se le pagara $1.000.000. Como no vienen, todavía no se lo puedo pagar. Por ejemplo, a menos que el crédito exija expresamente un documento de transporte a bordo o que el documento presentado sea inconsistente con otras estipulaciones del crédito, como el artículo 26, los bancos aceptarán un documento de transporte que indique que la mercancía ha sido tomada a cargo o recibida para embarque. O sea, no necesariamente tiene que estar a bordo, salvo que el crédito diga, debe darme un conocimiento de embarque que acredite que los carros ya están dentro del barco, o dentro del avión para traerlos, o dentro del tren, o en el camión. Si no, pide que... Pero eso lo tiene que pedir Cofiño Estatal de Guatemala, le tiene que decir a la Toyota, mire, lo que yo quiero es que usted me mande un conocimiento de embarque de que indique que los carros ya están embarcados en el buque que los va a traer. Si no se pide eso, se acepta, según este artículo 27, que aceptarán un documento de transporte que indique que la mercancía ha sido tomada a cargo o recibida para embarque. No está dentro del barco, pero ya lo tengo yo para subirle al barco en su momento, cuando venga el barco. Pero ya me la entregó la Toyota, ya tengo yo los carros para subirlos al barco cuando venga el barco al puerto, ¿verdad? Pero eso, salvo que la carta de crédito diga, el conocimiento de embarque tiene que indicar que los carros ya están a bordo del buque. Si no lo dice, se puede aceptar un documento emitido por la naviera que dice, ya tengo los carros en mi poder. Ese es el tipo de cosas que va a tener que revisar el banco, los bancos que intervienen en la operación y el banco emisor o acreditante de la carta de crédito es la que tiene que revisar.
Carta de crédito. Cuando una carta, el 764. Fideicomisario y fiduciario, sí, pero lo vamos a ver en el próximo día porque el fideicomiso lo vamos a encontrar, lo vamos a explicar en la próxima clase. Pero fideicomisario, ¿a qué le suena? A beneficiario, ¿verdad? Fideicomisario es a la persona que es beneficiaria del fideicomiso, a quien se le va a entregar el producto del fideicomiso, los bienes que están en fideicomiso. El fideicomisario es el beneficiario de un fideicomiso. Supóngase que yo dejo un fideicomiso para mis nietos serían los fideicomisarios, los beneficiarios de ese fideicomiso, que les entreguen tal casa cuando lleguen a los 25 años. Ellos son los fideicomisarios, los beneficiarios. El fiduciario es el banco, porque solo los bancos pueden ser fiduciarios en Guatemala, que están encargados de esa fiducia o ese encargo de confianza. Les tengo fe. Entonces el banco que tiene que ejecutar las instrucciones del fideicomiso se llama fiduciario. Y el fideicomitente, remitente, es el que le entrega los bienes al banco para que éste haga las instrucciones que le dio el fideicomitente en favor de los fideicomisarios, que son los beneficiarios. Espero esta explicación ampliársela la próxima vez, pero básicamente, si le suena beneficiario, fideicomisario, es el que se beneficia del fideicomiso. Fideicomitente, si le suena remitente, ¿verdad? Es el que entrega los bienes al banco para que haga las instrucciones del fideicomitente. Y fiduciario es el banco encargado de hacer encargo de confianza, a quien se le tiene fe. ¿Hasta qué tema vendrá en el parcial? Hasta el fideicomiso por el momento. Y les pido de una vez que lean, por favor, el artículo 766 al 793, que es el fideicomiso, y eso es lo que vamos a ver en la próxima clase. Les agradezco mucho su atención y sus preguntas, y creo que estamos bien ya con el tema. Hoy comencé en punto y terminó puntual también, un poquito antes, porque por tema de horario, hoy solo se dio una clase para las dos secciones C y D. Ahorita la subo a la página para que la puedan ver. Les agradezco mucho, espero que les haya quedado claro los 3 puntos que vimos, que estuvo bonito porque vimos el contrato, la carta orden de crédito, que tiene poca aplicación. Es una carta en donde yo le digo a otra persona que le pague hasta tal límite al beneficiario, y si lo paga el destinatario de la carta de crédito, yo le tengo que reponer ese dinero. Y el tomador, a favor de quien emití la carta de crédito, me lo tiene que reconocer o pagar a mí, más sus intereses, ¿verdad? El otro contrato es el de tarjeta de crédito, que es el mismo apertura de crédito, apertura de crédito en cuenta corriente, solo que tiene la característica que se maneja a través de una tarjeta, una o más tarjetas de crédito, ¿verdad? Adicional, principal y adicionales. La obligación es para los establecimientos, que yo tengo el derecho de ir a consumir a los establecimientos afiliados, y a esos establecimientos afiliados les va a pagar el emisor del crédito, de la tarjeta de crédito. Y yo tengo que pagarle lo que he consumido al final del mes, y si no, pues me van a cobrar intereses por la cantidad que yo no pagué, ¿verdad? Ahí hay capitalización, y hubo un intento de querer limitar las tasas de interés a 5 puntos arriba de la tasa máxima que cobran los bancos por operaciones activas, el promedio ponderado, pero fue declarado inconstitucional, y ya le subí a la página de la clase esa sentencia. Por favor, la lee. La próxima semana, sí. La próxima semana, hoy es jueves, entonces el próximo martes vamos a tener clases si no tienen examen. Yo diría que puedo dar clase el martes, aunque sea que lo dé y la voy a dar, y ustedes la pueden ver a la hora que quieran, ¿verdad? Así que muchísimas gracias y feliz noche a todos.